Tenemos en primer lugar la participación del maestro Higinio Corpus Escobedo, quien nos va a compartir en esta ocasión una interesante charla intitulada La importancia del sensu fidei para la reconciliación entre doctrina, teología, espiritualidad y pastoral de la religiosidad popular. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos ya en la novena reunión plenaria del Observatorio Intercontinental sobre la Religiosidad Popular Alonso Manuel Escalante, mejor conocido como OR, y agradecemos la hospitalidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, que abre sus puertas y nos recibe en la Facultad de Humanidades para dar un paso más en esta bella experiencia de caminar y caminar juntos. Muchas gracias a todos y en modo particular al doctor Gerardo González y a la maestra Magdalena Pacheco por su trabajo en la preparación de esta actividad que nos reúne y así poder profundizar en el camino y en el caminar religioso de los pueblos del centro de México. Agradezco igualmente al doctor Ramiro y a todo el equipo de LOR la invitación a colaborar en esta segunda mesa temática que aborda la religiosidad popular desde la teología. Espero poder presentar en el aporte que me corresponde el significado e importancia del sensus fidei como aquel don del Espíritu que da unidad, inspiración y orientación a las diferentes expresiones y significados que encontramos en la religiosidad popular. Este término teológico aparece cada vez más importante para la formación de una idea más precisa de lo que es la religiosidad popular y también el lugar que ocupa esta religiosidad popular en la formación de un pueblo en crecimiento, en salida, que sea sujeto y agente de un nuevo profetismo cristiano y de una evangelización que anuncie la buena nueva y denuncie lo que se opone a ella. Ustedes aquí me dirán qué es lo que vemos. Eso es el sensus fidei. ¿El sensus fidei no vemos nada? Retirándose un poquito y viendo se ve un pandita por allí, ¿verdad? Porque el sensus fidei, más que ser un concepto, es una manifestación de fundamentos vitales para la experiencia de vida como persona y como pueblo. Brota del instinto sobrenatural por conocer y adherirse a la verdad que da la sabiduría al ser humano, como lo hemos visto el día de hoy en las expresiones de religiosidad popular. Como es bien sabido, la religiosidad popular, llamada por algunos catolicismo popular, los obispos latinoamericanos con una visión amplia la denominan también piedad popular, espiritualidad popular, mística popular, y representa el medio a través del cual gran cantidad de personas viven y expresan su fe. En ella el Espíritu derrama dones y riquezas, como ya lo hemos visto, para el bien de cada uno y de todo el pueblo de Dios. Ya esto lo reconoce y se reconoce en el Concilio Vaticano II, cuando dice en la Lumen Gentium número 12, que el mismo Espíritu no solo santifica y dirige al pueblo de Dios mediante los sacramentos y misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones con los que hace aptos y prontos para las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia. El mapa nos señala la presencia de sitios arqueológicos
en verde están los sitios arqueológicos, de santuarios en blanco, ubicados en cerca de sitios coloniales de esta zona. Da idea de la conciliación religiosa, llamada por algunos sincretismo, como ya lo vimos, que refleja la piedad popular de nuestros pueblos y que ha permeado vidas y costumbres. La geografía de nuestra patria está llena de adoratorios indígenas, muchos aún por descubrir, de santuarios católicos que buscan expresar la religiosidad sentida y experimentada por el pueblo y en el pueblo. La importancia de este fenómeno religioso y de religiosidad popular ya lo vimos a lo largo de todas las conferencias del día de hoy. No solamente son peregrinaciones, sino múltiples expresiones de religiosidad popular. Pero no podemos nosotros ignorar las peregrinaciones, los 15 millones de gentes que van a la Basílica, o los 7 millones que van a San Juan de los Lagos, o a Chalma, 2,5 millones, o a Silao, y como esos a muchos pueblos, a muchos santuarios. Yo creo que para recordar más a algunos, pero esto refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer, y que hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo cuando se trata de manifestar la fe. Se trata de un precioso tesoro de la Iglesia Católica, y que en ella aparece el alma de los pueblos latinoamericanos, así nos dice Papa Francisco en Evangelii Gaudium. No es el conocimiento académico de los teólogos y ministros formados en los seminarios o centros evangelizadores, es, como ya decíamos, la sabiduría, el don del Espíritu presente en las vidas creyentes. La religiosidad popular, eso es. Y así vemos que incluso sin sacerdotes, ciudades enteras se vuelcan en torno a, por ejemplo, a la Virgen de Zapopan, o en San Luis Potosí a la procesión del silencio, o muchas otras ciudades como Morelia también, o como ya decía el doctor Ramiro, a Jalpan, todas zonas totalmente que se reúnen en torno al Cristo de Jalpan, o incluso, como vemos abajo, se construyen nuevos lugares de peregrinación, nuevos lugares de manifestación religiosa, como lo vemos en las 13 calles en Aguascalientes, o como lo vemos aquí cerca de Charlos, donde vemos al doctor Erubiel Ávila, ¿verdad? Y al señor Aguiar, ¿verdad? Entonces todo eso aparece como una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros también. Conlleva la gracia de la misionalidad, del salir de sí y del peregrinar. El caminar juntos hacia el santuario es un gesto evangelizador. Y el mismo Papa Francisco exhorta a todos diciendo: no coartemos ni pretendamos controlar esta fuerza misionera. Esta espiritualidad, como fuerza misionera, es un recurso vital para la vida del pueblo. En esta, la teología encontrará fuentes para la vida y encarnación de la fe en Cristo, y como lugar teológico donde podrá buscar, descubrir y escuchar la voz de la conciencia y del pueblo para reflexionar críticamente a la luz de la palabra y de la praxis cristiana, que eso es la teología. Siendo igualmente la espiritualidad esencial, ayudará a la ortodoxia doctrinal cuando sea tomada en cuenta y cuando se oriente el sentido personal y comunitario de fe, con la que, por la unción del Espíritu, el creyente queda dotado para conocer naturalmente la verdad y sabiduría de Dios, por ese sensus fidei del que trataremos a continuación. Como será poco el tiempo de mi intervención,
remito a un trabajo de la Comisión Teológica Internacional titulado El Sensus Fidei en la vida de la Iglesia. Es del año 2014 y prácticamente es el último trabajo que tienen. Ahora están trabajando en el tema de la sinodalidad. En este documento encontrarán un estudio detallado sobre el tema, además de una abundante bibliografía recopilada en 5 años de investigación. Podemos tener acceso a él e incluso descargarlo. Este estudio primordialmente describe lo que es el Sensus Fidei y muestra el valor de la participación mediante la consulta de los fieles. Ante todo, invita a escuchar la sabiduría y la fe vivida por los más pobres y pequeños. El Papa Benedicto XVI pide favorecer este sentido de la fe como antídoto incluso a una teología académica estéril y con peligro para la vida espiritual y para la integridad católica. En los pobres encontramos la sabiduría de Dios que ha ocultado a sabios y entendidos, como lo escuchamos en Mateo 11:25, donde le da gracias al Padre por haber ocultado esas cosas a los sabios y entendidos y habérselos manifestado a los pobres y sencillos. Es una sabiduría que no hemos penetrado, que no hemos visto, que solamente hemos visto como las rayas, los puntos, los distintos vértices que salen, pero que no hemos sabido encontrar todavía esa sabiduría. Y aquí la importancia y la razón por la que es necesario considerar este tema con la mirada del buen pastor, que no busca juzgar, sino amar, ya que solo desde la connaturalidad afectiva que da el amor podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos, especialmente en los pobres, manifestación de una vida teologal animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido derramada en nuestros corazones. El Sensus Fidei, ante todo, es un don del amor de Dios y una presencia actuante del Espíritu en las personas y en los pueblos. Es el Espíritu que unge, elige y envía a profetizar. Profetizar significa hablar en nombre de Dios, como lo hacen los santos a sus pueblos, y como esa fraternidad y esa comunión que hay en Dios la comunican en la fraternidad de los Cristos y en la fraternidad de las sociedades y de los pueblos. Él mismo, para capacitarlo, el mismo Espíritu, para capacitarlos a cumplir esta misión, los dota de este instinto de la fe, que les ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios y otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que les permita captarlas intuitivamente, aunque muchas veces los curas, los sacerdotes no los perciben. Intuición, sabiduría, olfato, instinto, discernimiento son palabras que refieren al Sensus Fidei, por medio del cual los fieles en su totalidad no solamente se adhieren a la fe, sino que penetran en ella a través de la reflexión y oración y la ponen en práctica en su vida cristiana, para que así como en la vida natural encontramos que estamos dotados del sensus communis, que a veces es el venus común de los sentidos, ¿verdad?, por el que reaccionamos con impulsos, instintos para cuidar y conservar la vida. Del mismo modo, descubramos en la unción del Espíritu un instinto sobrenatural por el cual los fieles no solo se adhieren a la fe, sino que, como dijimos antes, penetran en ella a través de la reflexión y oración y la ponen en práctica en su vida cotidiana. La religiosidad popular es una manera de vivir la fe, una manera que quizás muchos no la vivimos, pero es una manera legítima y verdadera. La expresión Sensus Fidei, tal como tal, no aparece en la Escritura ni en la doctrina,
ese es el término como tal, sensus fidei, no aparece en la doctrina formal antes del Concilio Vaticano II. Sin embargo, las primeras fuentes cristianas dan testimonio que los creyentes reciben una unción del Espíritu que los hace capaces de conocer y confesar la verdad del Evangelio. Pero ustedes tienen esta unción que viene del Santo Espíritu, de manera que todos poseen la verdadera sabiduría. Todos. Dijeron que todos. En ustedes permanece esta unción que recibieron de Jesucristo y no necesitan de que alguien los enseñe, pues esta unción que de Él viene les enseña todas las cosas y les habla la verdad y no la mentira. Y por ello la Iglesia en su conjunto, por eso el sensus communis, es el sensus fidei, sensus de comunidad, instruida por el Espíritu, no puede errar en materia de Dios. Lo que no encontramos todavía formalizado en la teología, lo podemos encontrar en la vida diaria de la reflexión popular. El instinto que guía a los cristianos antes del Vaticano II, muchos lo asocian al sensus fidelium que proponía el cardenal Newman, que el mes pasado ya le reconocieron su milagro para elevarlo a la beatificación, a la canonización. El cardenal Newman tiene una obra sobre la consulta de la fe en materia de doctrina. Tal parece que ahora los que eran condenados están subiendo a los altares como Romero, como Newman, y esto del sensus fidei también ya lo trataba en Salones de Verdad, una teología del laicado con Gard. Este último también nos habla de otros autores que por cuestión del tiempo omito. ¿Sí? En este mismo sentido, ya vamos a lo último del concilio. El concilio ha enseñado oportunamente que el pueblo de Dios en su totalidad participa en el servicio profético. O sea, todos el pueblo son profetas, unidos por el bautismo. Todos los fieles unidos en comunión en el mismo espíritu, por ello dan testimonio de Cristo activamente en sus respectivos modos y ninguno es pasivo. El sentido de la fe es gracia y acción del Espíritu, que actúa en los creyentes para que comprenda, crea y anuncie como parte de su identidad y misión personal y comunitaria. Es el don de la sabiduría que lleva, independientemente de la preparación y conocimientos adquiridos, a enfrentar la fe con profundidad y acierto. Este don considera lo occidental, pero va a lo esencial y replantea con meridiana claridad los problemas para juzgar y para discernir con oportunidad. El sentido de la fe tiene dos dimensiones vinculadas íntimamente, una de carácter subjetivo, más bien personal, como actividad del creyente que se ve de la revelación, el sensus fidei fidelis, y aquella dimensión de carácter objetivo, más bien comunitario, como consenso universal en materia de fe, lo que sería el sensus fidei fidelium, que se invocarán para los dogmas como la infalibilidad, como la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, etc. Y así se afirma la infalibilidad de la Iglesia entera en el creer, complementando la infalibilidad del magisterio en el enseñar. Primero se escucha y se cree, y luego se enseña y proclama. El sentido de la fe es lo que reconcilia la sabiduría de la fe y la espiritualidad con la reflexión teológica, la doctrina del magisterio y la práctica cristiana en la acción evangelizadora y pastoral. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? La Iglesia en su conjunto
movida por el Espíritu hacia la verdad, no puede desviarse del verdadero camino en cuanto a totalidad, es pues infalible en materia de fe. Es verdad que por causa de sus límites humanos no puede llegar hasta el corazón del misterio y hacerlo totalmente translúcido, pero siempre podrá progresar hacia una comprensión más profunda. Mientras tanto, el Espíritu de Cristo la preserva de toda verdadera religión. Aquí conviene subrayar la importancia de escuchar a todo el pueblo de Dios y no solamente a la institución llamada a ser católica, es decir, del pueblo de Dios, que ha de entenderse como aquella comunidad de los participantes en la filiación divina del Hijo y conscientes de que todos los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son efectivamente hijos de Dios. Romanos 8:14. A ellos hay que asustarlos y escucharlos para no desviar el camino. El sentido de la fe, sin embargo, no es una cuestión de puro sentimiento, sino un conocimiento por asimilación, adaptación, conformidad o connaturalidad. No puede ser confundido con el magisterio ni absorbido por él. Penetra, al contrario, el espíritu de los creyentes y los hace vivir de la misma luz que vivifica a la autoridad docente antes de ser parte del clero y de la jerarquía, que es parte del pueblo ante todo de Dios. En otras palabras, el sentido de la fe es el sentido de la iglesia entera y no de una de sus partes, ni en el grado superior ni tampoco en el interior de la escala. En el sentido de la totalidad, caminar con nuestro pueblo, a veces delante, a veces al medio y a veces detrás. Delante para guiar a la comunidad, en medio para alentarla y sostenerla, perdón, detrás para mantenerla unida y que nadie se quede demasiado atrás. Pero además de mantenerla unida, hay que caminar atrás del pueblo porque también hay otra razón, porque el pueblo tiene olfato, tiene ese olfato de encontrar nuevas sendas por el camino, tiene el sensus fidei que dicen los teólogos, es la palabra de Dios la que toca los corazones, los convierte y en la lógica que es muy distinta a la nuestra. Es la palabra de Dios la que renueva continuamente nuestras comunidades. La renovación de la comunidad se manifiesta en su caminar misionero. El sensus fidei, por lo mismo, no se entiende solo reactivamente como un medio a través del cual los fieles reconocen la verdad de Dios cuando se les predica, sino también es un modo proactivo. Permite a los fieles profundizar y comprender el Evangelio que vive en sus corazones y lo empuja a dar testimonio con sus palabras y obras. Gracias a este sentido sobrenatural, los fieles están no solamente en grado de reconocer lo que va de acuerdo al Evangelio y de rechazar lo que les es contrario, sino también de percibir lo que el Papa Francisco ha llamado nuevas vías del camino de fe y de todo el pueblo peregrino. Lo que hemos comentado no solamente es doctrina conciliar, sino que ya que lo encontramos definido en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es guía de espiritualidad, teología y pastoral. Sirvan de síntesis los números 91, 92 y 93 en los que leemos esto que tenemos en la pastora. Antes de concluir con la invitación que nos hace el Papa Francisco, enumero solamente las disposiciones necesarias para la participación auténtica del sensus fidei. Siguiente. Allí tenemos las condiciones. El sensus fidei es ese instinto mediante el cual todos y cada uno sienten con la Iglesia y comparten una misma fe y un mismo destino. Termino con la invitación del Papa Francisco para acoger el sensus fidei, que de una manera especial se expresa en la religiosidad popular y en la mística espiritual de los pueblos.
aquí lo tenemos, no tengáis miedo de salir e ir al encuentro de esas personas de estas situaciones. Me refiero a las personas de la religiosidad popular. No os dejéis bloquear por los prejuicios, las costumbres, rigideces mentales o pastorales, por el famoso siempre se ha hecho así. Se puede ir a la periferia solo si se lleva la palabra de Dios en el corazón y si se camina con la iglesia como San Francisco. De otro modo, nos llevamos a nosotros mismos, no a la palabra de Dios, y esto no es bueno, no sirve a nadie. No somos nosotros quienes salvamos al mundo, es precisamente el Señor quien lo salva. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación del maestro Corpus Escobedo, y vamos a dar pie al trabajo del maestro Alejandro Gabriel Emiliano Flores, de la Universidad Católica Lumen Gentium, perdón. Yo suelo ser muy desordenado, así que empezaré el desorden. Hay un cuento de esos milenarios chinos que se inventaron ayer, que cuenta la historia de dos monjes budistas que fueron enviados a hacer un nuevo monasterio, y para ello tienen que cruzar un gran río, y justo antes de cruzar el gran río encuentran a una mujer llorando desconsolada. Se acerca a los monjes y les dice que su esposo está en el poblado cruzando el río, acusado de algún robo, y ella lleva la prueba de su inocencia. Pero dada que ella es mujer y que el río es muy grande y la corriente es muy fuerte, no puede pasar con todo lo que lleva encima. Les pide ayuda. Uno de los monjes, que era muy conocedor de la ley budista, dice: discúlpanos, mujer, pero la ley dice que no podemos tocar a ninguna mujer. Lamento su problema, pero nos vemos. Y se dispone a cruzar el río. El otro monje, entristecido, compadecido, se acerca a la mujer y le dice: súbete en mi espalda. Bueno, pues la mujer, ni tarda ni perezosa, se sube y juntos logran pasar el río, y antes siquiera de lograrlo, la mujer brinca a la orilla y emprende la carrera, no sin antes haberle agradecido. Continúan el camino. Después de un día de camino, se para muy enojado el primer monje y le reclama al segundo: tú que eres tan sabio, ¿cómo es que has podido romper la ley? Y entonces el segundo monje se voltea y le dice: hermano, yo dejé a la mujer en el río, tú la sigues cargando. ¿Qué quiero hacer con esto? Pues no les digo que estoy medio desordenado. Tengo formación de psicólogo social, y por ello me interesa esta relación que hay entre la pastoral y la religiosidad popular. Por favor. Para ello necesitamos como entender, o mejor dicho, me voy a explicar una cierta interacción casi dialéctica entre algunos términos que necesitamos obviamente practicar. Esa espiritualidad como la expresión del ser humano para buscar lo luminoso, la divinidad, lo trascendente, lo absoluto, que definitivamente tiene que ver con una cuestión subjetiva del individuo, pero que se enfrenta a, diríamos, un aspecto objetivo, social, de la religión entendida como una institucionalización de las expresiones de espiritualidad. Es una construcción social que hemos aceptado y que está puesta para nosotros como el camino más adecuado para expresar nuestra espiritualidad. Sin embargo, esa religión, por la propia constitución del sujeto, es imposible que sea asumida en su totalidad, de modo que hace una apropiación. Y esa apropiación, que denomino religiosidad popular,
es justamente lo que puede absorber de todo ese cúmulo que la religión le propicia. De modo que ya no es meramente objetivo, es una negociación, es una cuestión intergrupal, intersubjetiva. Bueno, el siguiente, por favor. Dada esta situación, cuando hablamos de la Iglesia como la principal institucionalización en nuestro país o en Occidente, existe la figura del sacerdote, quien propone a la religión como esa expresión de espiritualidad única, dominante, verdadera, como le quieran decir ustedes. Pero además resguarda la verdadera religión, es decir, su ortodoxia. Y además enjuicia el sincretismo que se pueda presentar en toda apropiación, diríamos, religiosidad popular, o qué tan heterodoxa es, justamente para decir que está rompiendo con la religión. ¿Cómo es que se forma este sacerdote? Pues diríamos que el antecedente inmediato, haciendo a un lado las órdenes ministeriales, son los estudios de teología. De modo que los elementos para enjuiciar, para proponer y para resguardar están dados por la manera en que se estudia la teología. El siguiente, por favor. Bueno, la teología se estudia en el aula, o la teología académica, y es un estudio sistemático, da la normativa institucional, y va a regir lo que llamamos ortodoxia, que está dado por los signos, los símbolos, los ritos, pero sobre todo va a regir, diríamos así, o va a explicar las cuatro dimensiones, o bueno, cuatro dimensiones que propongo, que sería la cultural, en cuanto material simbólico que le da sentido a esta realidad, lo social, en donde se muestra las relaciones jerárquicas que debe llevarse a cabo en toda sociedad, lo político como el derecho entre los individuos y que está escrito, está regido, y lo económico en cuanto a la administración. Bueno, todo esto se da en la pastoral, en la teología, y va a permitir realizar las funciones que he mencionado antes. Sin embargo, pasa exactamente lo mismo. La teología como conocimiento académico y conocimiento experto, y eso pasa en cualquier carrera que se estudie, es asimilada o apropiada por los mismos individuos por su propia historia, su propia condición, y entonces se hace de esa apropiación del conocimiento experto, se realiza bajo los propios esquemas del individuo para facilitar cualquier interacción, y entonces será estos conocimientos y no los académicos, o sea, la apropiación, lo que va a regir la pastoral. Diría yo, no sé si hay otro modo de hablar de la religiosidad popular, la apropiación de ciertos elementos del conocimiento experto. Bueno, esa apropiación tiene que ver con la vida cotidiana, o lo que podríamos llamar psicología ingenua, o incluso sentido común. Es el material simbólico, personal, desde los grupos de pertenencia, extraídos de la sociedad, que se ponen en práctica ante una realidad. Y esto es lo que los estudiantes egresados de teología o estudiantes de teología van a tener como esquemas para enfrentar la pastoral. Para ello, yo utilizo la teoría de la representación social de Moscovici para estructurarlo. La siguiente, por favor. ¿Qué es una representación social? Bueno, no es otra cosa más que una forma de conocimiento social, construido socialmente, y que va a permitir esquemas psicosociales para reaccionar ante ideas, ante situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones. Y dentro de ese material, estos esquemas cognitivos, hay ideas, comportamientos, actitudes, creencias principalmente, sin incluir sentimientos, lenguajes, en fin. Y estos mecanismos, les decía, se utilizan como economía psicosocial para la interacción. La siguiente, por favor. Bueno, esta investigación que les voy a presentar el día de hoy es continuación de otra, porque la primera lo hice en torno a los estudiantes de teología de la Universidad Católica Lumen Gentium. Dado que hubo personas que se interesaron, pensamos, ¿por qué no hacerlo de la misma manera en otra institución que dé teología como tal? Así que nos dimos a la tarea de hacerlo. La siguiente, por favor.
¿Qué se hizo? Bueno, se aplicaron dos instrumentos a los estudiantes de 5 cursos de teología, que son 4 niveles y un curso especial. El primer instrumento se denomina cuestionario de asociación libre y el segundo de caracterización, y el levantamiento de datos se hizo durante el año pasado, otoño de 2018. Las técnicas de análisis para la representación social están dadas por análisis de contenido y las técnicas ANAPSIM. Se utilizó un software, dos software, principalmente el SPSS y uno que se denomina Grafos. Siguiente, por favor. De inicio, esta técnica que explora el sentido común o la psicología ingenua, llamado representaciones sociales, tiene que ver con, ahí están los 5 cursos de teología, y vemos los porcentajes, más o menos para que los vayan analizando, pero sobre todo, algo que sí va a cambiar mucho respecto del estudio anterior, es que la mitad de los que fueron estudiados eran jóvenes de 19 a 29 años. Después, el 38% era adultos jóvenes y solamente el 12% de adultos. Esto va a repercutir en la construcción de esta representación social. Siguiente, por favor. Algunos dicen que la teología necesita elementos previos, filosóficos, y tienen la hipótesis de que si no se estudian, pues la verdad es que la apropiación que se haga del conocimiento teológico quedará trunca en gran parte y de que vengan los errores. Sin embargo, pueden ver allí que el 61% sí estudió la licenciatura en filosofía y que solamente algunos, 3%, estudió una carrera técnica o la secundaria, y el 32% viene de un bachillerato general e ingresa a la teología. Otra situación es qué tanto se hace trabajo pastoral llamado apostolado. Bueno, un pequeñísimo porcentaje dice que no lo hace. Todos tienen esta práctica pastoral. ¿Por qué es importante? Porque para aquella representación social debe ser un término o un estímulo un tanto controversial y que se conozca y que se maneje continuamente. Por eso es que está allí esta gráfica. Siguiente. Bueno, el primer instrumento nos arroja estos ítems. La primera categoría en rojo son los actores, aquellas personajes inmiscuidos en la representación social. Pueden ver jóvenes, niños, adultos, necesitados, agentes de pastoral, o sea, todos los que de alguna manera hacen la función de pastor, propiamente los pastores entendidos como sacerdotes y la comunidad. Hay aspectos ideológicos, positivos, negativos y pragmáticos. Bueno, estos elementos se van al instrumento de caracterización siguiente y da como resultado, después de las técnicas ANAPSIM, este esquemita. El cuadro de arriba, que tiene la etiqueta morada, es lo menos característico y abajo lo más característico. Esto es importante porque la teoría de la representación social indica que necesitamos elementos positivos y negativos para poder actuar. Lo que más nos gusta o caracteriza. El primer cliché es sobre lo negativo y vemos cómo justamente los elementos principales destacan, y nuevamente es el clericalismo, la burocracia clerical, la crítica de la iglesia, actividades vistosas como kermeses, tómbolas y todo eso, y que producen una cierta comodidad, ¿no? Ahí está claro. Sin embargo, cuando vamos al aspecto positivo, por favor lo siguiente, resulta ser que no hay estructura. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué está así? Bueno, si se dieron cuenta, yo quisiera que nos regresáramos varios atrás, justamente en donde están las estadísticas de los grupos, donde dice descriptivos 1, otro por favor. No es tan terrible. ¿Por qué? Porque quienes tienen mayor frecuencia, o quienes fueron más encuestados, diríamos así, son los que están en segundo de teología. Es decir, aun cuando han iniciado los estudios, pues son muy jóvenes. Y luego vemos que además, efectivamente, son muy jóvenes, ¿no? Eso va a influir, es decir, que por lo menos esa exploración de
la pastoral en los estudiantes de teología, arroja que no ha sido estructurado completamente el conocimiento y que la única apropiación que han hecho es hacia las cuestiones negativas. Y aun cuando están en los apostolados, no han podido apropiarse de lo positivo, de lo más característico, de modo que esta representación sea completa. Bien, voy cerrando. Justamente este intento por explorar cómo los futuros pastores van a hacer pastoral nos dan, diríamos, una tarjeta amarilla. Solamente estamos, en este caso, pareciera, y digo así, pareciera que estamos haciendo gente inconforme, pero no así cercanos. Y esto se va a ir directamente de la relación con la religiosidad popular. ¿Sí? Puede que esta relación con la religiosidad popular sea totalmente abierta y la Iglesia de alguna manera pierda identidad, se diluya. O que al haber quedado solamente con la crítica, se vea por lo contrario y ni siquiera tenga elementos para dialogar con la religiosidad popular, de modo que pueda trabajar junto y justamente crear un mundo mejor, que diríamos el trabajo de la evangelización. Justamente pasa lo que en el cuento, que son budistas. Cada uno se ha apropiado de manera distinta. Y el primer monje está muy tiernito, diríamos así, en su apropiación del budismo, mientras que el segundo le da el sentido verdadero a lo que ha aprendido. Muchas gracias. Y pues ahora damos paso al trabajo del padre Pedro Rodríguez, que también viene de la Universidad Católica Lumenense. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Religiosidad popular frente al aislamiento social posmoderno. Juan Francisco, un buen amigo y compañero de banca en la escuela de inglés, tuvo la oportunidad de completar sus estudios en la ciudad de Washington. A su regreso nos encontramos para compartir esa experiencia frente a una buena taza de café. Pregunta obligada: ¿cómo te fue? Su respuesta me sorprendió sobremanera, pues él siempre se destacó por tener gran habilidad en los ejercicios y también en los exámenes que realizábamos. Los primeros días, me cuenta con cierto aire de desánimo, me quedé mudo. Y sabes, no entendía nada. Y cuando pude entender algo, no me salían palabras. Cuento esto porque creo que la escena puede ayudar a ilustrar mi experiencia, mi sentir, al contemplar la comunidad parroquial a la que sirvo. Y no se diga al hablar de la vida de muchas otras comunidades que viven en un contexto de ciudad. No sé si se trata solo de mi experiencia u otros más la comparten, pero qué difícil comprender ciertos fenómenos sociales que se presentan, tal como la indiferencia, la marginación, la violencia o el aislamiento social. Y la dificultad crece cuando se llega el momento de tender puentes de comunicación en una sociedad cuyo tejido se encuentra realmente herido. Ver, mirar sin desanimarse. La parroquia de Santa María Magdalena Atolman se encuentra en lo que anteriormente era el barrio Anáhuac, en la colonia Modelo Pensil, aunque yo prefiero decir que es Nuevo Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Es una parroquia de dimensiones pequeñas, apenas 27 manzanas, pero realmente poblada, 17.300 habitantes. Alberga un buen número de departamentos y vecindades, y en estas últimas conviven familias
con graves problemas de disfuncionalidad. Madres que tienen que hacer las veces de padres, abrumadas por el peso de la casa y del trabajo. Muchas veces es mal remunerado. Abuelas o abuelos que se han convertido en tutores de sus nietos a la falta de padres responsables. Y a esto podemos añadir la presencia constante de alcohol y drogas. Al mismo tiempo, vale la pena señalar mi preocupación, lo rápido que decrece el interés por las actividades de iglesia. Misa dominical, formación catequética, celebración de los sacramentos, etc. Me da la impresión que ante escenarios como este, gran cantidad de sacerdotes y laicos, agentes de pastoral, nos vemos abrumados y desanimados, al punto de quedarnos solo como meros espectadores. Hace más de 40 años, en 1975, el Papa Pablo VI señalaba que en la sociedad se vivía una verdadera separación entre lo que ella misma era y el Evangelio. Cito: la ruptura entre el Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente, de las culturas. La cultura posmoderna, por llamarla de alguna manera, experimenta una constante de sentimiento de autocomplacencia. Será por la calidad científica o la cantidad de inventos tecnológicos, jamás alcanzada en otras épocas. Una sociedad atea, práctica e indiferente, que experimenta un creciente individualismo y una constante división. Es también un tiempo de tantas muertes, de tanta injusticia, de tanta humillación para la persona humana. Es un tiempo en el que aparece ante nuestros ojos la industria de la droga, el comercio de la pornografía. Un tiempo en que vemos guerras y oímos rumores de estas. Y todo esto contrasta con tanto progreso social, científico, tecnológico. Una cultura traspasada por el secularismo y que paga con creces la decisión de apartarse de su creador. Si Dios es relegado a un rincón, al más oscuro y alejado de la vida, el hombre se pierde a sí mismo, porque ya no tiene sentido relacionarse consigo mismo y menos aún con los demás. Por tanto, es necesario volver a llevar a Dios al hombre de hoy. Un mundo que dice no creer en las instituciones, pero al mismo tiempo necesitado de algo en qué creer, en dónde colocar su confianza. Un mundo de contradicciones y de desequilibrios. Se le atribuye al teólogo alemán Karl Rahner la frase: en el siglo XXI los cristianos serán místicos o no serán nada. El mismo que señalaba que todos los seres humanos poseen conciencia latente de Dios. Pero surge una pregunta: ¿qué tipo de misticismo? Y al hablar de misticismo, ¿podemos hablar también de religión? Lo que es un hecho constatable es la superstición reinante en diversos ambientes y estratos de la sociedad. ¿Cuánta imagen falsa o incompleta de Dios? ¿Cuánto sentimentalismo religioso, si me permiten la expresión, que deriva en innumerables formas falsificadas de lo divino, o como hubiera sido denominado, una pluralidad de cultos posmodernos, que no es otra cosa que una religión a la carta, o yo diría, una religión de mujer, en la que yo, como creyente, me permito hacer el cóctel religioso que más me guste o me convenga. Si nos fijamos en nuestro entorno,
veremos cómo todos andamos en búsqueda de algo que consideramos un bien. En toda persona hay una sed profunda de lo esencial, de lo radical, algo que va más allá de las ansias de verdad, de belleza, de amor y de armonía. Una especie de deseo infinito en lo más profundo de nosotros mismos. Si bien es cierto que esta realidad a primera vista puede despertar miedos o desilusión, tal vez deba verse mejor como lo que es, un desafío que apela a una verdadera consagración a favor de la vida, a favor de la humanidad. El hombre y la mujer de fe, en su ser y en su hogar, pertenecen totalmente a Cristo y participan en su unción y su misión. Ejercen una misión recibida de Él para servir incondicionalmente a los hermanos y hermanas. Y es en este contexto de oportunidad que pueden ser redescubiertas ciertas prácticas de religiosidad popular, la celebración anual en honor a la Virgen de Guadalupe o de algunos santos, San Judas Tadeo, San Antonio o el santo patrono, las posadas, etc. Pienso en las comunidades de fieles que se reúnen en el barrio en un tono festivo y familiar para dar culto y compartir su fe con otros hermanos, como una verdadera experiencia de inculturación del Evangelio. Juzgar. ¿Dios tiene algo que decir? Ahora bien, vale la pena señalar que el proceso de la así llamada inculturación se topa también con el problema de la transformación de las culturas y de la posible intrusión de culturas ajenas en las iglesias locales. Pero no se trata de un proceso autocentrado en la iglesia en cuanto que busque hacer de los receptores de su acción pastoral meros prosélitos o seguidores, es decir, intentar que los receptores simplemente reproduzcan la fe tal como la viven sus pastores. Más bien, se debe hablar de un proceso caracterizado por una actitud empática, con la que se intenta que el destinatario de la acción pastoral descubra desde su propio ser y su propia circunstancia la persona de Jesús y viva la buena noticia que Él trajo. Se trata justamente de empatía y no de enjuiciamiento, porque lo que interesa a la Iglesia, cuando es fiel a lo que le interesa a Jesús, es que cada destinatario del Evangelio entre tal y como es, sin sacarlo de su mundo, sin obligarlo a pasar por el de los pastores. De hecho, el agente pastoral empático, en cambio, quiere ayudar al receptor a que encuentre personalmente con la voluntad divina de Dios, la acepte y deje que su vida sea conducida por el Espíritu que da vida. Así pues, encarnar el Evangelio viene a ser el proceso a través del cual se busca que la buena noticia liberadora de Cristo penetre en el núcleo fundamental constitutivo de una determinada cultura, no como imposición, sino como propuesta en términos dialógicos. Este esfuerzo debe atender, por una parte, la fuerza liberadora y portadora de vida del Evangelio, para que llegue al corazón de las culturas, y conservando éstas sus propias estructuras fundamentales de identidad. Y por otra, que posibilite que la revelación explicite sus reservas de sentido, que sólo desde la riqueza de una cultura puede manifestarse y desarrollarse de manera inédita hasta entonces. La acción evangelizadora no consiste en transmitir un contenido, sino en la capacidad de discernir, separar, comprender, interpretar y leer la revelación de Dios en la historia, en toda la acción humana, en su devenir histórico. El Espíritu de Dios, siempre operante en la Iglesia, es el que capacita a todo hombre y mujer de buena voluntad a no ser indiferentes a la realidad que vive el mundo, principalmente a los males que parecen no tener solución, y al cristiano, a la cristiana de este siglo XXI, le concede saberse pueblo de Dios y lo llama a dejar de ser átomo inconsciente perdido en el universo para ser apoyo de los pobres,
En primer lugar, presencia del Cristo liberador al frente de sus luchas. O en otras palabras, las palabras de los padres conciliares, Concilio Vaticano II, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Esta misión de la Iglesia quedó más que resaltada en la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, celebrada en la ciudad de Aparecida, pues el documento conclusivo está totalmente impregnado de esta acción de Iglesia. Consiste en comunicar a Cristo, que es la vida de Dios para el hombre, para que el hombre viva en, con y desde Dios. Un dinamismo esencial y permanente de la vida cristiana, no una consecuencia final. Así, el término tiene para los obispos de Latinoamérica un sentido móvil al tiempo, un sentido movilizador, pues busca una real y posible actualización de la propuesta misionera, ir hacia, impulsando un movimiento y traslado hacia el destinatario interlocutor, el cual no siempre se siente atraído o bien dispuesto. La Iglesia evangelizadora debe comenzar por siempre evangelizarse a ella misma. Esta comunidad de esperanza vivida y comunicada tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar, debe escuchar el mandamiento del amor. Actuar hacia una cultura del encuentro. El ser humano está abierto al infinito y a todos los seres creados. Está abierto sobre todo a la trascendencia, a Dios, porque con su inteligencia y su voluntad se eleva por encima de todo lo creado y de sí mismo. Se hace independiente de las criaturas, es libre frente a todas las cosas y se dirige hacia la verdad y hacia el bien absoluto. El ser humano está abierto también hacia el otro, a los demás hombres y mujeres y al mundo entero, porque solo en cuanto se comprende en referencia a un tú, puede llamarse yo. Podemos leer toda la obra de Martin Buber. Sale de sí, de la conservación egoísta de la propia vida, para entrar en una relación de diálogo y de comunión con el otro. Todos los seres humanos tienen la misma dignidad de criaturas, su imagen y semejanza. La encarnación del Hijo de Dios, Cristo, manifiesta la igualdad de todas las personas en cuanto a su dignidad. Dice el apóstol Pablo: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Puesto que en el rostro de cada hombre resplandece algo de gloria de Dios, la dignidad de todo hombre ante Dios es el fundamento de la dignidad del hombre ante los demás hombres. Esto es, además, el fundamento último de la radical igualdad y fraternidad entre todos los seres humanos, independientemente de su raza, nación, sexo, origen, cultura y clase. La naturaleza del hombre se manifiesta en efecto como naturaleza de un ser que responde a sus propias necesidades, sobre la base de una subjetividad relacional, es decir, como un hombre libre y responsable, que reconoce la necesidad de integrarse y de colaborar con sus semejantes, y que es capaz de comunión con ellos en el orden del conocimiento y del amor. Es necesario, por tanto, destacar que la vida comunitaria es una característica natural que distingue al hombre del resto de las criaturas terrenas. La vida social no es por tanto exterior al hombre, el cual no puede crecer y realizar su vocación si no es en relación con otros seres humanos. Ahora bien, cuando hablamos de diálogo, queremos hablar de esta interacción siempre positiva y de cooperación entre particulares o grupos de diferentes tradiciones. Estrechar los vínculos,
Como señalaba recientemente el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Feldman, en presencia del Papa Francisco, es necesario exportar el modelo de convivencia para que todos vivamos en paz. Solo en el ambiente de diálogo, bajo la premisa del encuentro y aceptación del pluralismo ideológico y religioso como un hecho positivo para la convivencia, evitando en todo momento la agresividad o la participación en campañas de desprestigio contra otras maneras de creer, sin dejar de anunciar por ello la verdad revelada. Respeto a la persona humana, respeto al derecho a la vida, a la libertad religiosa e ideológica, una postura abierta desde una opción por la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Concluyo. La ciudad actual abarca una enorme gama de formas, escalas y medidas. Ofrece al hombre muchas posibilidades de humanización para realizarse como ser personal, cultural y político, y para poder desarrollar plenamente su vocación a la comunión con la convivencia social. Y al aprovechar las celebraciones de la comunidad del mismo barrio, estas pueden contribuir a un redescubrimiento de los valores no solo religiosos, sino familiares, y de una verdadera fraternidad. No se puede pretender contribuir en la construcción del reino de Dios teniendo como base una iglesia autorreferenciada. Palabras del Papa Francisco. La iglesia no busca su propio atractivo. Y es más, el Papa Benedicto XVI, de hace algunos años, en el 2010, en su viaje al Reino Unido, decía a los periodistas: la iglesia necesita ser transparente para Jesucristo, y en la medida en que no exista para sí misma como cuerpo fuerte, poderoso en el mundo, que quiere tener poder, sino que sea sencillamente la voz del otro, se hace realmente transparente para la gran figura de Cristo y las grandes verdades que el mismo Señor ha traído a la humanidad. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes, agradecer la invitación del Observatorio de Religiosidad Popular, muy especialmente a la maestra Magdalena Pacheco. Y bueno, pues agradecer la paciencia de ustedes que han aguantado toda la mañana. Espero no ser tedioso porque me ha tocado la mala suerte de ser el último de la mesa y el último del día. Y luego, porque mi exposición comprende un marco teórico conceptual que pudiera ser un poco difícil, ¿no?, a estas horas del día en que pues el cansancio y el hambre ya creo que hacen presa de todos. Si alguien se duerme, nada más le pido no roncar para que no distraiga a los que están todavía despiertos. Bueno, yo voy a exponer brevemente, sin la ayuda del PowerPoint, porque pensé en algún momento hacerlo, pero luego también las imágenes distraen, sobre todo cuando se trata de ciertos conceptos, pero bueno, trataré no solamente de leer el texto, sino de salir un poco de él hasta donde el tiempo me lo permita. Los demás colegas me han regalado 5 minutos, así que los voy a aprovechar. Algunas consideraciones conceptuales en torno, en primer lugar, a este tema que nos convoca y que es el de la religiosidad popular. La verdad es que yo personalmente no estoy convencido de este tema, y se los voy a decir porque siguiendo inclusive pues algunos autores, ¿no?, que ya han trabajado mucho y que son pues como la doctora Broda
pues aquí yo voy a mencionar a otros, porque topológicos, etnológicos, también en teología ha habido algunos trabajos interesantes que creo que habría que tomar en cuenta para una mirada interdisciplinar que nos podría dar una visión más holística, ¿no? del fenómeno que analizamos. Uno de los debates, pues como sabemos, más intensos acerca de la religiosidad, en concreto latinoamericana, ha girado en torno a este conjunto de prácticas, creencias, cosmovisiones que muchos investigadores y autores denominan religiosidad popular. Las discusiones son tan amplias como el mismo tema lo es. Oscilan desde el propio concepto, los sustratos teóricos para su análisis, hasta la complejidad del mismo fenómeno de estudio, un variopinto universo de expresiones de fe. Ya en la mesa anterior algo se mencionó sobre el concepto, porque ¿cómo definir las expresiones religiosas de distintos grupos de sociedades tan plurales como las nuestras? Pluriétnicas, complejas, jerarquizadas, articuladas mediante elementos simbólicos tan complejos. Uno de los términos que se ha recurrido, y aquí coincido con varios autores, no sin cierta ligereza, es el de religiosidad popular. Sin embargo, la disociación entre religiosidad oficial y religiosidad popular me parece que es un esquema que no corresponde con la realidad histórica. La cuestión se torna más complicada por el andamiaje desde el cual lo reflexionan las distintas ciencias. Ríos de tinta han corrido sobre el tema, y para esta breve intervención considero pertinente solo presentar algunos planteamientos teóricos que dan cuenta de la necesidad de ampliar el debate y al mismo tiempo de construir discursos de síntesis que sean punto de llegada pero al mismo tiempo punto de partida en un escenario en el que es necesario el abordaje multidisciplinario. Sin ignorar los aportes de la antropología estructuralista y especialmente los estudios de Levi-Strauss acerca de las prácticas religiosas en distintas sociedades, podría citar brevemente algunas aportaciones que me parecen sustanciales. En primer lugar, la del jesuita extremeño nacionalizado peruano Manuel Marsal, quien apunta que las interpretaciones que explican la religiosidad como una oposición entre religión y magia o religión y superstición son en realidad falsas dicotomías que no representan la esencia y complejidad de la religiosidad popular. Lo que existe es sincretismo, que es también un concepto que pone a discutir a muchos, porque yo que di clases también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, algunos cursos de Historia de la Iglesia en México, me enfrentaba, ¿no?, a colegas y alumnos que decían: no, por favor, ya no utilice ese término, porque entonces el catolicismo se presenta como la religión pura, la de los dominadores, la religión impuesta, y la otra es la religión de los dominados, la inferior, la que simplemente vino a unirse, ¿no?, a lo que diríamos sería la verdadera religión. En realidad yo les digo, pues si vamos a la historia, si de sincretismo hablamos, empecemos hablando del cristianismo, que fue una religión sincrética desde sus orígenes, porque pues cómo negar que el cristianismo primitivo, por ejemplo, se vio influenciado por la religión mitraica o las religiones orientales, o el gnosticismo,
o cuando hizo sus pininos teológicos San Agustín, pues hasta el dualismo órfico y esta visión a veces tan negativa, por ejemplo, de la sexualidad, ¿no? Que eso no es propio y original del cristianismo, sino que eso es un pegostre del orfismo órfico, ¿no? Del dualismo órfico, perdón. Entonces, si hablamos de sincretismo, pues el cristianismo es el que debería en primer lugar alzar la mano, ¿no? Por otro lado, pues se trata de un proceso entre dos sistemas religiosos, cuando hablamos de religiosidad popular, que tienen un prolongado contacto, que en realidad han producido un nuevo sistema cuyas creencias, ritos, formas de organización y normas éticas son resultado de la interacción dialéctica de dos sistemas en cada uno de sus niveles. Marsal añade que conviene entender a la religiosidad popular indígena no como una necesidad de las comunidades o producto de su ignorancia, sino como una expresión cultural original que responde a las necesidades sociales vividas y persistentes. Ciertas propuestas interpretativas, entonces, olvidarían que al interior de eso que se llama religiosidad popular, basándose en esta lectura de poder y de clases subalternas, también existen niveles y formas de oficialización y de marginación. Félix Barres, que ya ha sido citado también aquí, ha revisitado las matrices gramscianas sobre el análisis de la religiosidad popular para observar derroteros de investigación que apuntan a mostrar el papel de esta en la continuidad del orden social establecido. Desde la teología se ha intentado pues construir también un concepto de catolicismo popular que no es equivalente al de religiosidad popular y que Luis Maldonado, uno de los teólogos que ha estudiado también bastante el tema, señala que el factor de clase social es insuficiente para entender la religiosidad popular, pues ésta se encuentra marcada por factores étnicos y culturales, es dinámica y es plural, es decir, hay muchas religiosidades populares en un mismo contexto, con sus contradicciones y afinidades internas. La inserción de la religiosidad popular en la Iglesia provoca que los símbolos sean trascendidos, cristianizados e incorporados al sistema cultural católico, realizando una síntesis entre naturaleza y revelación. Es entonces cuando puede hablarse de un catolicismo popular. No quisiera entrar en polémica, pero aquí voy a diferir un poco con el colega que tengo aquí a mi derecha. A mí me causa cierto esquemor empezar a hablar de la religiosidad actual como religiosidad espiritualista, a la carta, emotivista, porque son clichés que yo creo que tendríamos que superar. En realidad la gente está ávida de relacionarse con lo divino, con la trascendencia, y más bien tendríamos que hacer un juicio crítico contra la institución llamada Iglesia Católica, que es a la que pertenece la mayoría de los mexicanos, y yo creo que de los mismos aquí presentes, sobre pues que simplemente, ya lo decían aquí también en una ponencia anterior, la institucionalización, el clericalismo, el tradicionalismo, el seguir con nuestros esquemas rancios, pastorales, que ya están sobrepasados en esta época, precisamente han orillado a que la gente que está ansiosa de espiritualidad y de religiosidad y de expresar su religiosidad, pues busque por donde pueda
y se vaya construyendo pues su propia religiosidad, porque sencillamente la religiosidad oficial ya no llena, ya no está satisfaciendo, ya no está respondiendo a las necesidades del hombre de hoy. Entonces yo por eso con más tiempo, ¿no?, para cierta adjetivación, ¿no?, acerca de la religiosidad posmoderna. De una larga tradición es, como sabemos, el estudio que la sociología de las religiones ha construido también sobre este tema. Emile Durkheim trató, por ejemplo, sobre las prácticas devocionales, sus discípulos continuaron su trabajo. En el ámbito del estudio sobre la religiosidad europea y dentro de esta ciencia de la sociología de las religiones, pues muchos conocemos quizá el trabajo de Gabriel Ebras, cuya pretensión fue escudriñar las causas del proceso de descristianización en Occidente a partir del siglo XVIII. Labor inconclusa para el afamado investigador, pero que legó una forma de acercamiento que es el acercamiento cuantitativo y que ha resultado tan valioso. Dominique Julliard lo reconoce como una de las grandes aportaciones y antecedentes para aquella generación de los anales que incorporó deliberadamente el tema de la conciencia religiosa como objeto de estudio. Aunque por un camino distinto, el jesuita Michel de Certeau también hurgó con ahínco sobre la práctica religiosa y las motivaciones de esta. Y pues aquí podríamos también citar los trabajos tan interesantes como el de Rudolf Otto o William James o Mircea Eliade, quienes van a realizar estudios comparativos entre los distintos sistemas de creencias, de prácticas religiosas, del comportamiento religioso de las sociedades que han existido. Y bueno, la historiografía del siglo XX también llena de estos estudios. Bastaría citar, por ejemplo, a Marc Bloch y su obra tan citada, Los Reyes Taumaturgos, ¿no?, o Lucien Febvre, Erasmo, la Contrarreforma y el Espíritu Moderno, que son trabajos pues que son muy indicativos e iluminadores. No quisiera seguir citando autores extranjeros, porque también en México hemos hecho nuestros pinitos, ¿verdad? Y quisiera citar el trabajo que en el siglo pasado hizo un sacerdote potosino, el padre Joaquín Antonio Peñalosa, en una obra intitulada La práctica religiosa en México, asedios de sociología religiosa. Es un trabajo que había que revisar, ¿no?, porque en este trabajo, diríamos, este clérigo, además con fama de ser muy letrado, hace un estudio muy interesante sobre la praxis religiosa, ¿no?, influido por la sociología religiosa, buscando obtener una radiografía de la práctica cristiana a partir de la experiencia de lo que llamamos los historiadores de la Iglesia la evangelización fundante, o sea, los primeros siglos de la evangelización. Ya entrando en el siglo XXI en el que estamos, el tema pues continúa siendo objeto de discusión, pero cada vez creo que se tiene mayor cuidado con el uso del término popular, pues además de los reduccionismos que generaron ciertos planteamientos antropológicos, sociológicos y teológicos, la evidencia ofrecida precisamente por la historia demostró que algunas disciplinas veían como resistencia o manifestaciones de las clases subalternas, estas prohijadas por el clero y defendidas por sectores letrados de la sociedad. La historiografía eclesiástica católica recuperó el tema gracias a que el Concilio Vaticano II
puso mucho interés en el tema de la religiosidad popular, afirmando que la Iglesia no pretende una rígida uniformidad, sino que respeta el genio y cualidades de los distintos pueblos, conservando el resultado siempre y cuando esté en armonía con la fe y el espíritu litúrgico. Bueno, la liturgia misma, y ahora como la tenemos, pues sabemos que al principio no existió con sus reglas y rúbricas tan precisas, ¿no? O sea, el culto cristiano en sus orígenes fue un culto pues bastante libre, ¿no? Espontáneo. Esto para ciertas conciencias que dicen, esto no va con la liturgia, esto se opone a lo oficial, ¿no? Bueno, habría que recuperar la conciencia de que el mismo culto cristiano pues en un primer momento fue espontáneo y después se fue codificando, ¿no? Institucionalizando, porque si perdemos de vista esto, entonces queremos todo tan rígido y se cae en el rubricismo, ¿verdad? Cobró fuerza estos temas, creo que sobre todo en la década de los años 80 del siglo XX, por el trabajo teológico interdisciplinario y a contrapelo de la tradición europeizante de los movimientos eclesiales de América Latina y África. Y aquí sí ya voy a entrar en lo que es la médula del tema, que es el magisterio eclesiástico latinoamericano y la religiosidad popular, porque finalmente este periodo del Concilio Vaticano II y luego su recepción en América Latina creo que pues ha marcado un camino a seguir, ¿no? El énfasis pastoral del Concilio Vaticano II pues fue realizar en la Iglesia una pastoral ya no de élite, sino una pastoral de comunión, de participación, como después lo va a llamar el documento de Puebla. Ya no se trata de mirar a la piedad popular, bien lo decía el doctor Arzapalo, con un cierto menosprecio, destacando solamente los elementos de superstición o cuestionando su incapacidad para animar el proceso de búsqueda de estructuras más justas para la sociedad, como lo evidenció, por ejemplo, el documento de Medellín, esta segunda conferencia realizada en Colombia, y que acabamos de celebrar pues su 50º aniversario el año pasado, ¿no? A pesar de una fuerte corriente de reflexión teológico-pastoral que ya había, el documento de Medellín estuvo muy marcado por una mirada, diría yo, bastante negativa sobre la religiosidad popular. Dio una luz de acogida muy importante, afirmando que la Iglesia aceptaba con gozo y respeto, pero que purificaba e incorporaba al orden de la fe los diversos elementos religiosos y humanos que se encontraban ocultos en esta religiosidad, como semillas del verbo, y que constituían o podían constituir una experiencia evangélica y una preparación evangélica. Este término de preparación evangélica ya lo utilizaron los padres de la Iglesia para hablar, por ejemplo, de la filosofía griega, con la que ellos quisieron entrar en diálogo ante la polémica que desató, sobre todo en algunos autores que denostaban el cristianismo como una religión de ignorantes, de supersticiosos, de gente baja. Pues vienen los padres, sobre todo apologistas, a decir, no, es decir, el cristianismo puede entrar en diálogo con Sócrates, Aristóteles y los filósofos antiguos, porque estos en realidad constituyeron una plataforma de preparación para el cristianismo, o sea, lo que ellos llamaron preparación evangélica, ¿no? Entonces, es interesante que ya el documento de Medellín, con todo lo reacio que se muestra
hacia la religiosidad popular hable de esta como preparación evangélica. Planteo que la cultura debe ser leída desde la experiencia latinoamericana y no a través de un código clásico occidental. No reconoce un auténtico espacio de evangelización en la religiosidad popular, pero sí descubre en ella un lugar preparatorio para la evangelización. Se puede decir que Medellín planteó la opción que la evangelización no es una cuestión solo para algunos, sino que implica al pueblo sencillo, se vuelve una fe, porque si no se implica al pueblo sencillo, el cristianismo se vuelve una fe sectaria. Luego ya en la década de los 70, a partir de esta mirada de Medellín, comenzó un abundante trabajo de reflexión sobre la religiosidad popular en el continente, dando una mirada más positiva sobre este fenómeno. Esto preparó el camino a Puebla, del que estamos celebrando el episcopado latinoamericano. Puebla parte de la afirmación que los valores positivos que la piedad popular contiene, destacando por ejemplo la conciencia del Dios trinitario, el amor a María, a los santos, la conciencia de la dignidad personal y la fraternidad, la conciencia del pecado y su expiación, como la capacidad de expresar la fe en un lenguaje total, pues son un elemento muy positivo que hay que valorar. Claro, señalando también los aspectos negativos, y aquí se habla de superstición, magia, fatalismo, idolatría, ignorancia, deformación de la fe cristiana, reducción de la fe, y estos se ven como obstáculos para la evangelización. Sin embargo, quiero destacar que Puebla descubre el valor que tiene la religiosidad o piedad popular en el desarrollo de la fe del pueblo. No es una cuestión alienante, sino por el contrario, lo hace activo en el proceso de la evangelización y la conciencia de la responsabilidad social. En los elementos propios de la piedad popular hay toda una posibilidad de desarrollo y participación en la construcción de la historia de las personas. La opción preferencial por los pobres, que fue un concepto que Puebla tanto repitió, implica entrar en el corazón de la identidad de los humildes y sencillos, con la necesaria apreciación de su propia identidad cultural que constituye el alma propia latinoamericana. Luego ya el documento de Santo Domingo en 1992, que para muchos ha sido un freno a esta renovación eclesial latinoamericana, y un freno que incluso fue orquestado por la Santa Sede. El énfasis fue colocado en la necesidad de evangelizar la cultura, mostrando la necesidad de profundizar en el desarrollo o en el proceso de inculturación del Evangelio, concepto que sale varias veces en el documento. Y finalmente diría que Aparecida, a la que ya esta conferencia, la quinta conferencia del episcopado latinoamericano, a la que ya se ha hecho referencia, pues diríamos que yo diría que le da carta de ciudadanía a la religiosidad popular, porque Aparecida es un documento que está marcado por la experiencia del cristianismo como un seguimiento. No es una religión el cristianismo, es un seguimiento, un camino, ¿no?, al que Jesús de Nazaret nos invita, una experiencia discipular. Y sobre esta clave se construye la dinámica del documento, de allí que el proceso del itinerario formativo del discípulo sea como el corazón del documento. El discípulo es el que mira con los criterios de Dios. ¿Y dónde se puede encontrar a Dios? Dice Aparecida que observando cómo Dios nos habla a través de todo y de todos. Y creo que en el magisterio latinoamericano, bueno, ya aparece, ya fue un logro del documento de Medellín. El pobre se vio como lugar teológico. Y yo diría que en Aparecida la religiosidad popular también se ve como un lugar teológico.
es decir, desde el que podemos hacer teología. Y cuando nos preguntamos, porque finalmente la teología no es sino la explicación de la fe, racional de la fe, ¿dónde encontrar a Dios? Pues creo que Aparecida nos da la respuesta, en la religiosidad de nuestro pueblo, como un precioso tesoro de la Iglesia. Eso se dijo ya en el discurso inaugural. Aparecida me parece que es una invitación a retomar la piedad popular como un elemento de profunda y legítima riqueza de la identidad cristiana de nuestros pueblos. Y para esto es algo permanente que debemos tomar en cuenta y de que debemos valernos para el anuncio del Evangelio en una actitud de diálogo y de encuentro con tareas tan importantes que la Iglesia tiene como la catequesis, la misión, la liturgia. La religiosidad popular aparece como un vehículo fundamental. La Iglesia latinoamericana ha encontrado en el documento conclusivo de Aparecida un gran estímulo del espíritu que la invita a recomenzar desde Cristo. Ya se decía, no ser autorreferencial. Nosotros sabemos el protagonismo que tuvo Jorge Mario Bergoglio en esta conferencia, y luego ya como Papa, ¿no? Esta insistencia, no una iglesia autorreferencial. Cuando Aparecida habla de piedad popular, no lo hace desde la referencia a desde la referencia a los lugares de encuentro con Jesucristo. Frente a la pregunta, ¿dónde te encontraremos, Señor?, se muestra la piedad popular como un lugar propio para este encuentro. Se muestra como un espacio donde se vive este encuentro, tanto en dinámica personal como en dinámica comunitaria. Esta ubicación en el conjunto del documento le otorga, pienso yo, a la piedad popular un lugar de importancia en la búsqueda y anuncio del Evangelio mismo, y el gozo mismo del Evangelio que se produce precisamente con el encuentro con Jesucristo. Finalmente termino expresando una convicción que cuando nos acercamos a la religiosidad popular, que les digo, bueno, que ya es un término que se ha hecho común, yo todavía tengo cierta reticencia a utilizarlo, diríamos que debemos hacerlo con la sensibilidad de un análisis multidisciplinario, aprovechando los estudios etnológicos, antropológicos, teológicos, en un marco de análisis histórico, desde donde intentemos fijar el tiempo y el ritmo en la construcción y en la transformación de las expresiones religiosas constituyentes de eso que denominamos religiosidad popular. Muchas gracias.
y entender eso que se llama realidad, no rebasen. La riqueza justamente de este tipo de reuniones es que compartamos puntos de vista distintos y que cada uno a partir de esta, lo que usted llamó, esa sensibilidad y de esa conciencia para tener claridad en lo que vamos a proponer como objetos intelectivos, se ponga por el mundo. Muchas gracias. Pues yo solamente quiero decir que porque si bien habíamos tenido una jornada muy interesante, pero también el gran número de participantes, pero últimamente había como cansado a la sesión. Entonces, pues muy inteligentemente de su casa, no dice, no traigo diapositivas, todos pensamos nos vamos a cubrir, pero con un gran recurso didáctico, y se supone que siendo científico, sobre todo, siempre de todo, esto se va a poner interesante. Y creo que eso hizo que retomáramos, a partir de la exposición que retomáramos los diferentes puntos que los otros ponentes habían planteado de verdad, queriendo, bueno, es que les dan calidad, nos hace retroalimentar todo lo que aquí se ha dicho, y entonces a mí me parece que justamente este ejercicio de esta mesa que nos ayuda a ver la disponibilidad que tiene tanto el observatorio como el tema. O sea, de estar planteando que no es algo que esté concluido, no es algo que solamente venimos a memorizar o a repetir lo que ya se hizo, sino lo que está por hacerse, lo que está por definir, lo que todavía muchos pueden aportar y pueden escuchar sobre el mismo. La cuestión es que es esto, una felicitación a todos los que hoy han participado, al equipo de que estamos en la misma, siempre la desventaja es para los que terminan, ¿no? Porque corren el riesgo de tener al final que les en una mesa al final y decía, yo voy a exponer mi ponencia en la UNA, me voy a poder exponer, pero voy a pedir que por favor los que salgan o los que estemos aquí a la hora de poder no hagan ruido por aquellos que se hayan dormido, para no despertarlos. Aquí no se dio nada de eso, qué bueno, es lo interesante que hay que estar especialidad también que nos permitió que lo primero que se dio y lo que aquí en una mesa se abordó, pues todo en la polémica misma, gracias a alguien más. Bueno, sin duda, yo cuando lo necesito, la y pues desde luego con esa característica. ¿No? Yo creo que lo importante, como dice el doctor Gerardo, es que este tipo de espacios nos permite actualizarnos, establecer cuál es nuestra postura en un término de diálogo y saber que efectivamente nadie tiene la realidad absoluta y podemos nosotros, no somos como la ciencia de casos, que hay un paso del método científico para dar un resultado. Aquí son distintos ejes, distintas posturas, podemos saber de lo que estamos hablando, nombrando de diferentes formas, pero para recrear esa realidad que es desde nuestra interpretación y con las propuestas teóricas, psicológicas, teológicas, es decir, que pues es parte como del objetivo del observatorio. Hay gente que le da vuelta al término que no le gusta y se cierra y no comparte precisamente con qué sí, por qué no, de qué va, ¿no? Entonces yo creo que mañana también habrá propuestas interesantes y desde en mi caso, que es antropología e historia, desde otra propuesta psicológica, digo, está bien siempre y cuando tengamos cuál es nuestra cultura y que la realidad es cambiante, es dinámica, hay muchas realidades, muchas religiosidades, y bueno, es parte de eso. Nos toca a nosotros como estuvimos
Muchas gracias. Primero quiero dar como un argumento introductorio para contextualizar cómo surge mi duda. Si bien vemos el concepto de religiosidad popular como un concepto dinámico, cambiante, y a través de las contextualizaciones que dieron los ponentes que en este momento están, surge una pequeña duda, ¿no? Por ejemplo, la satisfacción de las necesidades del grupo social, ¿no? Pero en diferentes contextualizaciones, ¿qué necesidades, no? Porque hasta cierto punto entendemos que pues, es conocer qué es lo que pasa después de la muerte, una mejor vida durante lo que estamos en este proceso, y quiero más que nada la opinión individual, no contextualizada, de para ustedes cuál es el objetivo, o no bien el objetivo, cuál es el fin último de la religiosidad popular. ¿Cómo vamos? Dice que era una cosa pues personal, ¿no? Desde luego que el estudio de la teología está exigiendo ahora como un cambio de eje. Antiguamente el eje de la teología estaba fundamentado pues en la iglesia, en la comunidad católica, en la iglesia católica, ¿no? Todo daba vueltas en torno a ese eje. Lo que la religiosidad popular nos ha hecho entender, y estamos todavía en pañales para ir entendiendo, comprendiendo, profundizando, viviendo, es que tenemos que cambiar ese eje. Ya no de la teología, la antropología y todo eso, no tenemos que ir en torno a la institución como tal, sino que tenemos que cambiar de eje y tomar como eje ahora la humanidad, el ser hombre, la encarnación del cristiano en una humanidad. Entonces, ¿para qué sirve la religiosidad popular? ¿Para qué sirve todo eso? Para que ellos, siguiendo su sabiduría, y nosotros complementando pues como en doble camino, ¿no? Los católicos o los no católicos, lleguemos precisamente a buscar esa unidad que nos lleve a encontrar un hombre, un ser no nada más masculino, ¿no? Un ser humano que sea plenamente humano en todos los aspectos, que sepa encontrarse consigo mismo, con Dios, con el mundo, y que sepa vivir en armonía con todo ello. Para mí sería eso lo que sería lo que esperaría yo de la religiosidad popular. Yo no sé si podría decirlo de manera distinta, porque al final de cuentas me parece que son investigaciones interpersonales. Uno encuentra desde esos lenguajes la manera de expresar precisamente eso que uno piensa, siente y es. Como dirían, es una manera de expresar finalmente lo que uno es, con un lenguaje que sea como más asequible para lo que uno quiere decir. Y yo lo decía en la exposición, ¿no? Me parece que la religiosidad popular permite a los individuos expresar su relación con lo trascendente desde elementos socialmente construidos, pero haciendo referencia a sus grupos de pertenencia. Es decir, es una dinámica social del individuo con los grupos y la vida social. De modo que eso permite que haya infinidad de sociedades populares, pero incluso dentro de la misma normativa litúrgica, por decirlo así, quienes están más versados en la liturgia incurren en apropiaciones que en la adulta no están, pero que le permite a su sacerdote y a la comunidad
ese encuentro que supera cualquier norma, ¿no? Entonces, me parece que es eso, y no sé si yo lo pudiera decir de otra manera, no lo puedo separar. Gracias. Bueno, antes de responder, solamente quisiera decirle al doctor Casas, en términos de revisión de la carta, el que se lo escuché fue al doctor Gómez Zarzapalo, Dorante. Nada más. Cliché. Hablar de religiosidad popular, yo en este momento tomo el término oficial de la Iglesia, que es piedad popular. En los documentos oficiales de esa institución se habla de piedad popular. Me quedo con lo que dice los obispos de la Aparecida. Esta es una realidad presente en el alma de nuestros pueblos. Y no es algo que podamos negar, pero necesitamos acompañar. Y creo que para mí, como pastor, que hablo como pastor en una comunidad, pero también como hermano, es la tierra fértil, donde se puede acoger, anunciar, formar, ¿sí?, el Evangelio. Yo sí creo que la religiosidad popular tiene esta característica. La piedad popular es la tierra fértil para la instauración del reino. Yo nada más diría que la religiosidad popular no es sino la respuesta al carácter por naturaleza religioso del ser humano. Está respondiendo a este carácter íntimo del ser humano. Y sí, vuelvo sobre los clichés porque yo digo que menospreciamos las distintas religiosidades que hoy la sociedad moderna y contemporánea nos presenta desde una postura muy oficialista. Pero fíjense, ¿por qué, por ejemplo, tanta fortuna están teniendo las iglesias pentecostales que están viniendo desde Brasil? Pare de sufrir, ¿no? Y todo el negociazo que luego hacen con la gente también, ¿no? Porque, de verdad, pues porque nosotros a veces desde la institución, desde una postura muy oficial, todo lo que tiene que ver con una religiosidad sentimental donde los sentimientos pues afloren, eso no sirve, eso es de segunda, ¿no? Entonces, claro, estas iglesias dicen, usted venga aquí, llore y saque todos sus sentimientos. Pues sí, porque el ser humano también es no solamente intelecto, es sentimiento, y tiene que manifestarlos, ¿no? Y busca la trascendencia y a Dios a través de todo lo que Él es, ¿no? Y comporta. Entonces, más bien tendríamos que pensar, a ver, ¿dónde hemos dejado los sentimientos, por ejemplo, dentro de la liturgia y religiosidad oficial, así como que los hemos hecho a un lado, marginado, viendo como sospechosos, ¿no? Digo, sin caer en los extremos, también se puede caer en los extremos, pero creo que tendría que servirnos para hacer un examen de conciencia, y por eso yo me resisto a los clichés. Y yo digo, son distintas manifestaciones religiosas en las que la gente está buscando algo, y bueno, hay que ser más respetuosos y luego pues hacer un examen de conciencia, en que estamos fallando o en que no estamos ya respondiendo a las necesidades de las personas y del hombre contemporáneo, ¿no?
carrera.